yo creo que el enfoque lo hemos tenido muy errado en este momento con el tema, bueno, es que esa fue la decisión de la Corte, pero es que llegamos allí, don Guillermo, por demasiados errores por parte del gobierno nacional, por mucha omisión a nivel jurídico, a nivel legalista, y definitivamente, y lo más importante, llegamos a la Corte Suprema de Justicia, don Guillermo, porque hemos tenido los peores negociadores de los intereses de la República de Panamá, no ante una empresa extranjera como tal, por decir que no, que váyanse, no, no, porque hubiera sido hoy la minera, mañana va a ser un puerto, mañana va a ser una inversión local también de algún conglomerado nacional. Yo creo que tuvimos, don Guillermo, los peores negociadores en la historia republicana de nuestro país. JP Morgan habla sobre lo deja muy claro, ellos hablan de la... don Guillermo, nos han hecho esperar los reportes de calificadoras, de bancos de inversión, de sus unidades de investigación regional o mundial. Una de las primeras, eh, de los primeros reportes, perdón, o comentarios hechos a nivel de los grandes bancos internacionales lo ha hecho JP Morgan cuando publicó muy poco después de anunciado el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, anulando en su totalidad declarándolo inconstitucional el contrato, la ley del contrato minero entre la República de Panamá y First Quantum Minera Panamá S.A. JP Morgan salió al paso muy poco después, de hecho antes que saliera el presidente de la República a hablar, y los señalamientos que hace JP Morgan yo creo que hay que prestarle muchísima atención y esto lo traemos a este programa hoy jueves 30 de noviembre porque es la perspectiva internacional de cómo se está viendo a nivel internacional el país, cómo está impactando esto la imagen de Panamá, cómo esta decisión de la Corte. Y yo diría que antes, de hecho, por mencionar esto, yo creo que el enfoque lo hemos tenido muy errado en este momento con el tema, bueno, es que esa fue la decisión de la Corte, pero es que llegamos allí, don Guillermo, por demasiados errores por parte del gobierno nacional, eh, por mucha omisión a nivel jurídico, a nivel legalista, y definitivamente, y lo más importante, llegamos a la Corte Suprema de Justicia, don Guillermo, porque hemos tenido los peores negociadores de los intereses de la República de Panamá, no ante una empresa extranjera como tal, por decir que no, que váyanse, no, 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 porque hubiera sido hoy la minera, mañana va a ser un puerto, mañana va a ser una inversión local también de algún conglomerado nacional. Yo creo que tuvimos, don Guillermo, los peores negociadores en la historia republicana de nuestro país. JP Morgan habla sobre lo deja muy claro, ellos hablan de las proyecciones negativas de Panamá, pero lo dicen de una manera bastante, utilizar una narrativa bastante simple, diría yo, así es que no creo que solamente se limitaba, o eso estaban limitando ellos, a que su reporte o este briefing, como se le dice en inglés, fuera de entendimiento para sus inversionistas o gente que está en la banca internacional de inversiones, sino yo creo que el mensaje de esa narrativa bastante simple, concisa, precisa, era para que muchísimas personas, como decimos nosotros en el argot bastante el argot coloquial, para que los cristianos normales, común y corrientes pudieran tener acceso y entender esto. Ellos son muy determinantes al señalar que parte del daño ya está hecho. Vamos a empezar por ahí. Ellos también se refieren a que sí, parte del daño ya está hecho y que definitivamente esto tendrá un impacto muy profundo, perdón, y negativo a mediano plazo en referencia al crecimiento económico del país y esto en referencia directa al crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país y sobre todo a cómo va a ser ese... Y dice, y estos comentarios se extienden e incluyen a esas proyecciones fiscales del país. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta que los grandes bancos, los grandes inversionistas, recordemos y no olvidemos, yo creo que hay que siempre tenerlo muy pendiente y aquí en ANCO nos dedicamos a siempre hacer énfasis y recordarles ciertos puntos específicos de la matriz económica de la República de Panamá. Nuestro país, le gusta a quien le guste o no le guste, nuestro país tiene un Producto Interno Bruto que depende en más del 70% a los servicios internacionales y otras industrias relacionadas al comercio mundial. Y menciono esto porque es allí donde se está viendo impactado esto en términos de imagen e inversión extranjera directa a nuestro país.
Fue muy, repito, fue muy, bastante simple estas evaluaciones para que sea el entendimiento de todos. Y lo que se habla aquí al final también mencionan algo muy particular, y estamos hablando de JP Morgan. Ellos dicen también que pues esto se puede ver como un fracaso en la renegociación de este contrato. Definitivamente que esto va a llevar a Panamá, aquí está en negrillas, lo pusieron en la primera página del reporte publicado ayer. Esto llevará a Panamá posiblemente, en la traducción, ¿cómo sería? Sí, podría llevar a Panamá a perder su grado de inversión, por lo menos de las dos agencias más importantes del mundo, en los próximos 12 a 18 meses. Entonces también, eh, por alguna razón u otra, JP Morgan menciona entre líneas que habría quizás alguna oportunidad de sentar a las partes para negociar. Pero al final de la primera página también dice, bueno, al final lo que se tiene que ver aquí son las responsabilidades de Panamá a nivel internacional en cuanto a la posible demanda que le pueda poner la First Quantum Minera Panamá S.A. a la República de Panamá en un tema de arbitraje en base al contrato firmado y anulado recientemente hace pocas horas, pero dice que aquí hay que tener también en cuenta que hay un título, que es el artículo número 8 del Tratado Internacional de la Promoción y Protección de Inversión, entre quién, don Guillermo, amigos oyentes, entre la República de Panamá y Canadá. Entonces, esta es parte de lo que ven por parte, perdón, esto es parte de lo que se ve, lo que ven los analistas internacionales de la banca de inversión mundial. Y me tomé la molestia hace pocas horas de ver qué decían los diarios canadienses, y el que más destaca de entre todo es The Globe and Mail. Eh, este diario canadiense tiene una secuencia muy buena, don Guillermo, de artículos sobre el desarrollo de la situación de la firma de contrato, pero desde antes de la negociación, de cuando se llevó el borrador del acuerdo del contrato se llevó a la Asamblea Nacional, luego cuando se devolvió al Ejecutivo para que le hicieran estas modificaciones, y al final lo que sucedió fue que fue como que le pusieron el pie al acelerador, y al final lo que vimos fue una aprobación casi express de este contrato. Y el recuento que hacen diferentes, hay más de 15 artículos en The Globe and Mail de Canadá en las últimas 6 o 7 semanas. Eh, y aquí la que más me llamó la atención, don Guillermo, porque lo comentamos el lunes en el sillón Dancón, este lunes de esta semana que acaba de pasar, en el mismo Globe and Mail dicen ellos, First Quantum planea iniciar un arbitraje contra Panamá, y dice, así señala el Ministerio de Comercio de la República de Panamá. Y nosotros el lunes comentábamos que nos llamaba mucho la atención, recuerdo, don Guillermo, que en un escueto comunicado de parte del Ministerio de Comercio e Industria, el MISI, en 11 líneas, para ser más específicos, pues ellos simplemente dijeran o anunciaran que, que First Quantum iba a iniciar arbitraje contra Panamá, pero ya, eso fue todo, ¿no? Uh-huh. Y mire que hasta este nivel, amigos oyentes, en este diario canadiense, en este periódico canadiense en línea, ellos hacen la misma citación. Ellos dicen, bueno, el Ministerio de Comercio dice o señala que la empresa va a iniciar un arbitraje contra Panamá. Aquí en ningún momento han dicho que haya sido parte de una comunicación yo he leído aquí, por parte de la empresa de que ellos fueran a hacerlo. Yo he leído aquí todos los comunicados de Minera Panamá del último mes, varias veces, y ni uno habla de eso. Todos hablan, bueno, hay uno donde habla de que la empresa tiene derechos que puede aplicar, como entre otros la forma de cuidar sus intereses, ¿no? Pero nunca dice vamos a hacer esto. Ahora, no entiendo por qué no lo harían. Ellos tienen que cuidar sus intereses también. Y yo le digo yo te digo, pasa como en todas partes del mundo. Tú sacas a una empresa de extracción de petróleo de un país, va a aparecer en otro.
estas empresas no pierden. El, el, Al final pasa eso. A mí lo que más me preocupa de lo que está pasando en Panamá es de que lleguemos a los niveles de minería ilegal que tiene Venezuela, Cuba, incluso Costa Rica, del que se habla muy poco, con varias vetas abiertas ilegalmente, porque no tienen los recursos bueno, en el caso de Costa Rica, no tienen los recursos para proteger esas áreas que están siendo explotadas ilegalmente. Y Cuba y Venezuela, yo creo que es casi a diario que en Venezuela se les cae un avión sacando material por parte del cartel de los soles, que eso es lo que custodiaba la gente de Wagner en Venezuela. Y al final, amigos oyentes, aquí, qué bueno que usted señala eso, don Guillermo, porque recientemente, y esto continuamos, porque esta es parte de un panorama internacional con mucha relevancia sobre nuestro país y el futuro a mediano y largo plazo de nuestro país. Aquí llamó mucho la atención esas, creo que fueron 13 puntos, 13 preguntas que hace la minera Panamá al Estado panameño. Y la verdad que es muy interesante leer que la minera en efecto le esté haciendo esas 13 preguntas al Estado panameño. Yo creo que son 13 preguntas que cada panameño que estuvo en la calle en contra de la minería, cada panameño que se opuso a este contrato, traten de responderse a sí mismo. Y una de esas era, ¿cómo garantiza la República de Panamá que ahora no se inicie, que ahora lo que resulte de esto, de este cierre de la mina, sea pues la minería ilegal? Yo creo que aquí se nos pasó la mano en caldo, la verdad, en muchísimos aspectos. No estoy discutiendo el fallo de la Corte, que yo creo que deben de hacer un libro de eso y debemos aprender durante los próximos años muchísimo, y ojalá que nunca se contradiga la Corte más adelante después de este fallo. La verdad que es muy extenso. Ya he estado día y medio discutiendo con 3 abogados en línea y demás, intercambiando opiniones y demás. Es muy interesante ese fallo. Pero lo que quiero señalar aquí es que no tenemos, don Guillermo, en Panamá, no hay ninguna ley, y si me estoy equivocando, que alguien nos diga, nos llame, nos escriba, no hay ninguna ley, don Guillermo, donde se contemple el cierre de una mina. No hay ninguna normativa particular, ni por el lado de la protección del medio ambiente, ni para la protección de los empleos que genera esta minera, ni para la protección de la micro, pequeña y mediana empresa que le da servicios, que le presta servicios a la mina por más de $1,000 millones al año. No hay absolutamente nada preparado. Ahora, la Corte hizo su trabajo, don Guillermo. Y ahora, al final lo que sucede aquí, don Guillermo, es que le quisieron echar la culpa de todo este tema a nivel nacional, a nivel internacional. Lo que ha hecho el gobierno nacional es tirarle la bola caliente, la papa caliente, a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia hizo su trabajo y al final lo que estamos viendo es que hasta ahí. Ahora, ¿a quién le toca llevar todo este tema del cierre de la mina? ¿A quién le toca ver qué van a hacer con los más de 7,000 trabajadores directos y los más de 35,000 trabajadores indirectos, con todos esos proveedores y el impacto en la economía panameña? Sobre todo en una etapa post-pandémica y muy, muy reciente para Panamá, ya que fuimos uno de los últimos países en levantar las medidas de estado de emergencia sobre este tema. Entonces, ¿dónde estamos ahorita mismo? Yo creo que hay muchísimas preguntas, don Guillermo, y así mismo nos están viendo a nivel internacional. Ajá, la Corte Suprema falló, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso, don Guillermo? Yo quisiera que hoy algunos de los ministros que estuvo al frente de esta negociación, yo quisiera que el presidente de la República hubiera querido, en su última aparición, que el presidente de la República hubiera explicado cuáles son esos pasos que se van a dar. Pero es que simplemente no tienen la más remota idea de cuáles serán esos pasos. Minera Panamá, ante esta incertidumbre, The Globe and Mail, este diario canadiense, señala que ante la incertidumbre que se está viviendo en el país, esto a nivel accionario en la Bolsa de Valores en Toronto, básicamente ha borrado más de $10,000 millones en el valor del precio. Lo que estamos hablando que es más o menos representa el 50% de su mercado, de su valor del mercado, en el mercado, perdón. Y al final de cuentas, pues sí, muchos dirán que bueno, no representa mucho. Lo demás tenemos que recordar siempre y nunca olvidar que todo este proceso que inició en los años 70, siguió en los años 90, después en el 2017, después en el 21, después las renegociaciones el año pasado, luego
las vivezas que se estaban dando en este proceso hace pocas semanas, luego las protestas y demás, todo este proceso, don Guillermo, yo creo que no hemos pensado bien y hemos hecho las cosas bien en el sentido de que esta actividad minera en el país, si bien es cierto, representa solamente 1% de la cadena de suministro de cobre a nivel mundial, para nuestro país ya había alcanzado 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, esto es lo que se ve a nivel internacional, esto es lo que están viendo en Canadá, en Estados Unidos y Europa, donde están los inversionistas. Por supuesto, también hace poco usted hablaba sobre ese trabajo que tienen que hacer los diplomáticos, hablando de Henry Kissinger en relación a cuál es el trabajo primordial de un diplomático, don Guillermo, y cuál es la máxima de un diplomático es, aparte de representar a su país y al presidente de la República y al gobierno, es de hecho defender los intereses nacionales. Entonces, muchos preguntaban, no, ¿por qué la embajada de China siempre estaba en las reuniones, en la conferencia de prensa? ¿Por qué Estados Unidos fue tan vocal ante este tema de la minera? ¿Por qué Canadá también lo hacía? Es porque ellos estaban haciendo su trabajo y esa era la responsabilidad, al menos todavía en el caso, solamente en el caso de China. Nosotros tenemos que recordar que hasta hace poco la empresa Tianqi Copper de China compró, si no me equivoco, más de 1.3 millones de acciones cuando las acciones cayeron en las primeras semanas de las protestas. Esta empresa china se hizo de 1.3 millones de acciones en su cartera, en su portafolio de inversión en esta compañía, alcanzando, si no me equivoco, 18.5% de propiedad de accionaria de este proyecto minero. Y es así que los diplomáticos trabajan, o trabajamos, cuando a mí me tocó hacerlo propiamente durante 7 años para la República de Panamá en China. Nosotros defendemos los intereses nacionales, es el trabajo de un diplomático, y es que también en relación al impacto, don Guillermo, que está teniendo esto está afectando cadenas de suministro, esto está afectando no solamente la economía panameña, está afectando la bolsa de valores en otros lugares, y esto es solamente el inicio, como he señalado en alguna ocasión en las últimas horas en mis redes sociales. Eso es lo que tenemos de esta parte, don Guillermo. Si nos trasladamos, solamente para hacer un comentario bien pequeño, si nos trasladamos al Medio Oriente, la tregua continúa, si no me equivoco, y se da una nueva reunión, porque no es la primera, entre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken. Y aquí lo curioso es que, bueno, ya se vuelven a reunir después de, si no me equivoco, fue el 7 de octubre que inició este conflicto. En esta nueva reunión ya estos líderes de Estados Unidos y de Israel están hablando de la siguiente fase de la guerra contra Hamas en Gaza. Ya que el jueves, de hecho hoy es jueves, sí, es hace pocas horas, entró en vigencia la extensión de la tregua que había iniciado el viernes pasado. Entonces se están hablando de esa siguiente fase. No se han dado detalles específicamente de a qué o por qué hablan de una segunda fase. Sin embargo, el objetivo es claro, tanto para Israel como para Estados Unidos, es el grupo terrorista Hamas. Es como seguir enfrentando las actividades terroristas de este grupo después de iniciado este conflicto. Por parte del Medio Oriente, y algo que está sucediendo y que no podemos obviar, mencionar, sin tener que ser amarillistas ni alertar, hay un brote de una neumonía, creo que le están llamando neumonía infantil, don Guillermo, en varios puntos de la República Popular China. Lo que se está viviendo es básicamente un brote de neumonía, sobre todo infantil. Los videos están allí, no lo estoy inventando, hay videos, hay muchísimas notas de prensa que le han dado la vuelta al mundo sobre este hecho. Yo creo que también se le está dando mucha importancia, es porque, bueno, toda esa discrepancia que ha habido sobre el surgimiento del COVID en el año 2020 y cómo básicamente sufrimos durante 3 años una pandemia, a esta escala, ¿no? A esta escala mundial, por eso que se llama pandemia. Y yo creo que ha habido un poquito de alarma. Un poquito de alarma, las autoridades chinas han salido al frente de esto, en tanto en comunicados, notas de prensa y demás, y yo creo que en esta ocasión, don Guillermo, podemos darnos cuenta que muchos han aprendido, el gobierno chino mucho ha aprendido sobre cómo manejar el tema de comunicación para temas específicos que tienen implicaciones globales. Y en este caso, preocupación de que haya algún brote masivo que pueda causar otra disrupción de la vida de la sociedad mundial, de la comunidad mundial.
Cierto es que sí está sucediendo. Hay un brote de neumonía infantil, pero podemos decir también que eh, tanto la Organización Mundial de la Salud está monitoreando, a veces no sé si sirve para mucho, pero lo está haciendo y el gobierno chino está siendo muy transparente en el manejo de esta nueva crisis nacional de salud que se está dando en ese país. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. No ha habido suspensión de visitas, no ha habido suspensión de ningún tipo de vuelos ni nada. Todo continúa en la normalidad, don Guillermo. Vamos a tener que seguir monitoreando todos los reportes que salgan de China y de los organismos internacionales como la OMS en relación a este caso, don Guillermo. Bueno, hace un par de semanas ya venía eso, ¿no? Pero yo creo también que es un poco... Sí, ya había salido en los medios nacionales e internacionales, sí. Sí, y no ha habido ninguna alerta de la Organización Mundial de la Salud ni nada. Yo recuerdo que cíclicamente en Panamá durante un tiempo antes de la pandemia, en Panamá se daban muchos de estos casos de que de repente, de un día para otro, se abarrotaban los hospitales aquí en Panamá por los niños, ¿no? Virus que siempre da claro. Si pasa en China ya uno se asusta, ¿no? Pero sí, yo he visto ese tipo de alarmas aquí en Panamá, de brotes de resfriado y gripe fuerte en los niños, ¿no? Que yo recuerdo que al principio, por allá por noviembre, diciembre del año 2019, TVN reportaba, como si fuera ese mismo caso, los casos estos de gente ahogándose y algunos muertos que se estaban dando en Chiriquilla, con casos que después se entendió que eran COVID, ¿no? Se le llamó COVID, pero ya en noviembre, diciembre, yo he visto esos reportajes y se confundía con el tema, ¿no? Pero bueno, Nemías, yo me imagino que ya necesitas ir a dormir. Ya van a ser las 2 de la mañana ya, ¿no? Ya casi. No olvidemos, don Guillermo, que se está realizando la cumbre del COP28. Creo que acaba hace poco de iniciar o inicia la cumbre de la Tierra, ¿no? En Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. La próxima semana tendremos un... Patrocinada por... Exacto, tendremos Brought to you by... tendremos un... Aramco. Tendremos... Nada más que falta me encanta esto del ambiente cuando hablan de eso. El hombre Malboro así fumando. Yo en lo particular nunca me he especializado en eso. Ahí atrás. Nunca me quería especializar sobre esto, pero aquí llama la atención que al menos de parte de América Latina, Colombia plantea llevar una propuesta sobre cambio de deuda pública, deuda externa, por acción climática. Entonces vamos a meternos un poquito a leer y ver el desarrollo de esta cumbre para poder traerles una reseña. Es lo más parecido a que la cumbre mundial de Alcohólicos Anónimos la patrocine Varela Hermanos. Es lo más parecido. ¿Me entiendes? No puedo poner un ejemplo más gráfico. Casos y cosas, don Guillermo, amigos oyentes, de cómo se dan estas cosas a nivel mundial, ¿no? Y de todos estos movimientos nuevos y demás que salen en temas de ambiente, en temas de salud, en temas de educación, en temas de todo, ¿no? Es como cuando en Panamá hacen concertación nacional y demás y se gastan casi $300,000 solamente en comida para alimentar, cuando están hablando de concertación nacional que está hablando de igualdad, de equidad, de el tema de pobreza, reducción de la pobreza y demás, ¿no? Pero se dan grandes banquetes durante esas reuniones en grandes hoteles en la ciudad de Panamá. Pero bueno, don Guillermo, amigos oyentes, ha sido un placer. Gracias por sintonizarnos una vez más en Radio Ancon 92.1 Ajedrez Político. Será para mí hasta la próxima semana con los comentarios nacionales el lunes a las 7:05 de la mañana en esta frecuencia. Muchas gracias. Don Nemías, gracias por estar con nosotros en Ajedrez Político. Nos hablamos la otra semana. Y mientras pasan los amigos del Senafrón con sus respectivos carros frente a nosotros, nos vamos. Son las 12 en punto. Viene Magdiel Torres con menú ejecutivo y la mañana en termina hasta acá. Muchas gracias a don DJ Reis. Yo soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien. Y para analizar muchas de estas cosas internacionales está nada más y nada menos que José Jaén, Nemías José Jaén,
el doctor de Mía José Jaén con nosotros. Tienes un problema, que es que no has abierto el micrófono. Si no lo abres, no te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí, muy Ahora buenos sí. días. Saludos hasta Panamá, don Guillermo. Gracias por lo de doctor y también por advertirme de abrir el micrófono. Amigos oyentes, gracias por sintonizarnos una vez más. Este jueves son las 2:06 de la madrugada, 2:07 de la madrugada del 1 de diciembre. Ya estamos cerquita de Navidad, ya huele rico, con unas Ya, ganas de ir a Panamá, ya a está Panamá a en el comer. futuro navideño. Todavía aquí nos falta una llegar allá. Bueno, que están poniendo el árbol aquí, ¿eh? Para que sepas. Aquí, Qué bueno, qué para, bueno. para mi sorpresa, Magdiel y Diego han traído el espíritu navideño y se les ha adicionado Rage, lo cual es sumamente sorprendente. Y está en eso. Don Guillermo, amigos oyentes, entre tantas cosas, definitivamente que destaca esta semana, hace pocas horas, de hecho cuando yo me desperté la noche de ustedes, se conoció la noticia sobre el fallecimiento de Henry Kissinger. Para los que nos conocen, básicamente Henry Kissinger fue durante muchos años no solamente asesor de seguridad nacional y demás, sino fue el arquitecto del acercamiento entre las relaciones, para las relaciones entre el restablecimiento, si lo podemos llamar así, o establecimiento de relaciones entre los Estados Unidos de América y la República Popular China a finales de los años de la década de los 70. Este personaje, la verdad, como han dicho muchos medios internacionales y me ha causado hasta gracia, han dicho el famoso pero polémico Henry Kissinger falleció a los 100 años. Y curiosamente, don Guillermo, ese acercamiento, esa relación cultivada durante décadas, estamos hablando de una relación casi de 40 años o más con la República Popular China, llama mucho la atención que uno de los viajes de Henry Kissinger antes de fallecer fue, de hecho, a la República Popular China, donde él siempre afirmaba que tenía grandes amigos y siempre se hablaba de ese legado, si se le puede llamar así, para bien o para mal, dirán algunos que bien y otros dirán que para mal, de ese legado de este gran diplomático, porque hay que definitivamente resaltar esa capacidad de estrategia, esa capacidad que tuvo durante tantas décadas Henry Kissinger de no solamente tratar temas relacionados a China, sino temas relacionados puntualmente con el Medio Oriente también, don Guillermo, y por supuesto que también le tocó un poquito de ese tablero de estrategia, ese tablero político, ese ajedrez político de Henry Kissinger en relación a América Latina. Ha muerto Henry Kissinger a los 100 años, nació en 1923, fallece en el año 2023, 100 años exactamente. Y si hay un comentario, una nota de prensa o en revistas internacionales y en medios internacionales, ha sido definitivamente, la que más me ha llamado la atención ha sido definitivamente un artículo publicado en Asuntos Internacionales, Foreign Affairs, la famosa revista de política internacional, la revista más famosa del mundo en temas de política internacional. Foreign Affairs publicó el día de hoy un artículo titulado Juzgando a Henry Kissinger, ¿el fin justifica los medios? Pregunta este artículo escrito por el afamado académico estadounidense Joseph Nye. En este escrito, don Guillermo, amigos oyentes, ha sido básicamente un repaso de toda esa capacidad de estrategia que tuvo durante muchísimas décadas Henry Kissinger. Hablan de su vida, de su carrera también académica en la Universidad de Harvard y demás, y cómo, siendo secretario de Estado para los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford, fue allí durante ese periodo donde se dio este gran cambio de estrategia en el mapa político internacional. La Guerra Fría, que es como se le conoció al periodo después del vencimiento de los aliados sobre el eje del mal después de la Segunda Guerra Mundial. Y muy interesante ver cómo hacen ese recuento, y así como mencionaba yo, también el artículo habla no solamente del Medio Oriente o de China, pero habla también de cómo se involucró Kissinger en la política de Estados Unidos y con sus aliados occidentales en todo lo relacionado, don Guillermo, amigos oyentes, a la época de terror en Camboya, por ejemplo, o también a temas relacionados en los años 70 en Chile con el presidente Salvador Allende. También habla sobre
cómo movió el ajedrez en todo lo relacionado a Pakistán y por supuesto el envolvimiento de o la relación que tuvo Henry Kissinger en el statesmanship que se le llama, o esa capacidad de gerenciar políticas de Estado a nivel internacional con Vietnam. Y bueno, no vamos a poder discutir temas exactamente, pero los amigos oyentes seguramente recordarán, una generación, al menos de los que nos escuchan, recordarán todo el periodo de la guerra de Vietnam y todo esa campaña estadounidense en el sureste asiático con este tema de Vietnam, peleando norte-sur, sur-norte, y al final fue uno de los grandes fracasos, si se le pudiera llamar así, don Guillermo. Yo lo considero que fue un fracaso. Esa política que se llevó a cabo en Vietnam, el retiro de las tropas y demás, y al sol de hoy sigue siendo Vietnam un país socialista. Entonces, muchos lo llamarán criminal de guerra a Henry Kissinger, otros hablarán de él de una forma con mucho altruismo por la capacidad de manejo que tuvo, no como lo dijimos, ¿no? De varias regiones del mundo, de varios países en diferentes regiones. La verdad que el trabajo de Henry Kissinger queda como un legado, repito, para bien o para mal, dependiendo de la perspectiva que tome cada persona, pero es definitivamente, si no el más grande, uno de los más grandes arquitectos de la política mundial, no solamente en el siglo XX, sino en el siglo XXI. Sí, hoy algunos trasnochados izquierdistas pues entrarán duramente a repetir cosas que han leído por ahí. A ver, si tú eres un furibundo y destacado y conocido luchador por los derechos humanos, entiendo que tengas en tu lista negra a Henry Kissinger. Lo entiendo. Pero yo lo decía esta mañana a Nairene Delgado, cuando tú tienes esos puestos como lo que tuvo Henry Kissinger, tu misión es defender los intereses del país tuyo, del que representas. Esa es tu misión, no defender los de México, de Canadá, no, los tuyos. No como la Cancillería de Panamá, que defiende los intereses de todo el mundo menos los de nosotros. No, tú defiendes los tuyos y ya verán los otros cómo defienden los suyos. Esa parte de ya verán los otros cómo defienden los suyos es la que le critican desde la izquierda más radical. Una izquierda tan trasnochada y tan poco bendecida por el saber, que no entienden que si hay algo que logró que la China pasara de un maoísmo caníbal a la China que es hoy, donde la sociedad china tiene un contrato no escrito, y tú lo sabes porque tú viviste allá, donde los chinos hacen como que no viven en una dictadura y el gobierno hace como que no reprime al pueblo. Y todos conviven en un capitalismo casi absurdo en China. Y eso fue por una transición que terminó en un Deng Xiaoping, todo muy manejado desde los hilos del doctor Kissinger, ¿no? Que por cierto, yo más temprano también decía que sin Henry Kissinger no hay tratado del Canal de Panamá. Tú puedes quitar de la ecuación a Omar Torrijos, puedes quitar de la ecuación a Jimmy Carter, pero no puedes quitar de la ecuación a Henry Kissinger. ¿Por qué no se habla tanto de eso? No sé. Y algo que destaca aquí es, de hecho, nosotros tenemos que recordar o tenemos que hacer un poquito de docencia, no solamente sobre Henry Kissinger, pero también, por ejemplo, con el gran teorista Hans Morgenthau. Yo recuerdo en el año 2008, hace poquito, en el año 2008, cuando empecé la Escuela de Política de la Universidad Nacional de Taiwán, uno de los grandes clásicos que más me ha marcado, sin considerarme aún verdaderamente 100% realista en todos estos temas de política internacional, aún siendo de derecha y conservador, esas son mis orientaciones políticas y económicas, bueno, económicamente liberal. Me llamó mucho la atención cuando por primera vez tuve en las manos este libro de casi 700 páginas, Balance of Power, Balance de Poder, escrito por el gran teorista estadounidense Hans Morgenthau. Algo compartía Hans Morgenthau y Henry Kissinger. Ambos eran inmigrantes de esa ola de grandes cerebros que emigraron a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y si algo que tenía Morgenthau en común, aparte de ser inmigrantes europeos hacia Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial con Henry Kissinger, es que estas personas no eran realmente consideradas amorales. Se le decían que le faltaba eso, que Henry Kissinger y Morgenthau, un gran teorista, ahí es donde los pongo a los dos en el mismo sitio,
y por su legado también. Morgan como un teorista y Henry Kissinger como un, ¿cómo se dice en español? Como un ejecutor de políticas, en inglés se dice practitioner of foreign policy, ejecutor de política exterior. Tenemos a estos dos grandes cerebros que comparten esa característica de ser inmigrantes después de la Segunda Guerra Mundial. Ambos fueron considerados durante algún tiempo que eran amorales, que no tenían moral. Pero es que Henry Kissinger siempre lo dijo, no solamente se puede, él decía, no, es que yo tengo moral, porque yo no solamente me puedo referir al tema este del poder. Entonces, aquí hacen un recuento en la revista Asuntos Internacionales, Foreign Affairs, y dicen que en algún momento la Universidad de Harvard dijo, delante de una gran audiencia en esa renombrada universidad, dijo que los estados siempre tienen que representar una idea de justicia. Y yo creo que es aquí, amigos oyentes, estemos a favor o en contra de las políticas globales, regionales, subregionales de Estados Unidos en todo el mundo, es aquí donde tenemos que entender que es este principio muy particular el cual ha marcado las políticas de Estados Unidos en el mundo. Repito, los estados siempre representan una idea de justicia. Entonces es allí donde, ¿y cuál era esa idea de justicia? Que no se refiere solamente a la parte legalista, jurídica del mundo, sino que también se refiere, de hecho, a esa capacidad de los grandes países desarrollados y los grandes poderes en el mundo de promover, esa idea de justicia, pero al mismo tiempo introducir otros factores en relación a esto. En este caso, a nivel económico, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, era un tema de promover democracia, promover la ley internacional, promover ideas a nivel global que fueran de común entendimiento y aceptación, no solamente de gobierno, sino de la humanidad entera. Entonces, por allí también en algún momento aquí dice en la reseña que Kissinger le comentó a Winston Lord, que por algún tiempo fue asistente de Henry Kissinger, y después se convirtió en el embajador de Estados Unidos en China del año 1985 a 1989. Qué periodo tan interesante, ¿verdad? Sí. Y hablaban también que esto de ser estadista, de ser un hombre de Estado, de tener esta capacidad de gerenciar, se basaba en dos cosas: carácter y coraje. Entonces vemos cómo se caracteriza el legado, el trabajo y toda la ejecutoria de Henry Kissinger, que él mismo decía, es que necesitamos carácter y coraje. Y aquí dicen las reseñas, y con eso termino esta parte, porque pudiéramos hablar durante horas de Henry Kissinger y todos los libros que muchos habremos leído sobre China y sobre otros temas a nivel global. Henry Kissinger decía que el carácter era necesario porque las decisiones más complejas, más fuertes, siempre están a un 59-49% en la toma de decisión. Entonces, escuchen esto, él habla del carácter que es necesario para los estadistas, y también hablaba que los líderes necesitaban moral, o esa fuerza de moral, de hecho, para tener la capacidad de llegar a esas decisiones más complejas de 51-49% cuando se enfrentaban a ellas. Entonces, yo creo que al final la pregunta es muy interesante en este artículo del académico Joseph Nye, del muy famoso académico Joseph Nye, cuando él dice, en su artículo titulado Juzgando a Henry Kissinger, y la pregunta es, ¿el fin justifica los medios? Definitivamente que el mundo entero ha perdido a una de las mentes más brillantes del siglo XX y del siglo XXI, don Guillermo, amigos oyentes, y sí, con su relación también a Panamá. Y si entendemos todo esto que estamos revisando ahorita mismo, de eso de carácter, de moral, de esa capacidad de decisión en los momentos más difíciles, yo creo que en relación a Panamá podemos ver que, y tenemos que entender que esa decisión de firmar los tratados Torrijos-Carter, en ese momento tan coyuntural de la historia de la humanidad en el siglo XX, en los años 70, no fue definitivamente ninguna decisión muy fácil por parte de Washington, pero fue una campaña definitivamente bastante, yo diría que muy bien diseñada por parte del pueblo panameño, sin meternos en discusiones de quienes la crearon, el grupo de asesores y toda esta cosa. Bueno, esos asesores que ya no se ven en el país, ¿verdad? Pero paz a su alma, tremendo legado el que deja, y definitivamente que pasarán 100 años más, don Guillermo, amigos oyentes, y los hijos, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y así sucesivamente las próximas generaciones seguirán escuchando, leyendo y viviendo muchísimas condiciones mundiales que son parte
de ese trabajo hecho por este gran estadista estadounidense, Henry Kissinger. A ver acá. Dígame, Guillermo. Un tipo, no, yo lo que te iba a decir era de que rescatando el tema también de la relación de Henry Kissinger con Panamá, el acuerdo de entendimiento Taft-Kissinger fue fundamental en la parte final. Pero hay un pedazo que rescata Mónica Guardia en un artículo del año 2016 de la Estrella de Panamá, y hace un comentario interesante donde él, que Henry Kissinger, que en ese entonces era un preocupado no solamente por América Latina, sino por el papel fundamental de Panamá en la relación con Estados Unidos y el mundo, llega a la conclusión que el tratado era imperioso tener un tratado entre Panamá y Estados Unidos para devolver el canal de Panamá y quitar ese problema de la mesa. Que cosa que ellos habían heredado, Nixon había heredado de Johnson, y lo abrazan con fuerza. El Watergate suspende momentáneamente eso, Gerald Ford lo lleva más adelante, pero cuando viene la posible derrota de Gerald Ford, Henry Kissinger le advierte a los negociadores panameños de ese entonces, a Aquilino Boyd y a González Revilla, que Panamá podía terminar enfrentado con Estados Unidos porque los demócratas iban a enredar la cosa. Y el propio Kissinger se encargó de que James Carter no mirara por otro lado, y Omar Torrijos le tocó la misión de internacionalizar realmente el tema, ¿no? Que eso presionó un poco más. Y aquí este artículo sí, en esa columna de don Guillermo de la Estrella de Panamá, que no sé si se publica todavía, Mónica Guardia, esa columna se llamaba Publicando Historia, y el título de ese artículo fue Los Tratados Torrijos-Carter. Lo busqué porque fue fácil encontrarlo. Sí, es muy fácil. Hace mucho tiempo. Y es una referencia. Los Tratados Torrijos-Carter, un logro de Nixon, Ford y Kissinger. Ahí mencionan a dos presidentes y a Kissinger. Y de hecho inicia este artículo diciendo que antes que Jimmy Carter ganara las elecciones de noviembre de 1976, ya Panamá y Estados Unidos habían sobrepasado los puntos más álgidos de la negociación. Lo de Jimmy Carter se ha idealizado porque al final Omar Torrijos logró tener una buena química con James Carter. Y además te recuerda que Nixon era palabra sucia antes y todavía lo sigue siendo. Decirle a la gente que Nixon fue el ideólogo del Tratado del Canal de Panamá actual no es publicitariamente no es bonito. De hecho, el tratado se llama Carter-Torrijos y no Torrijos-Carter. Pero, ya te digo, muchos de los relatos que se hicieron por parte del esquema militar parten de sacar de la ecuación el trabajo imprescindible de Henry Kissinger para tener un tratado del Canal de Panamá. Ya te digo, si tú sacas de la ecuación a Omar Torrijos y pones un presidente democrático, iba a haber tratado. Más tarde que temprano, pero iba a haber tratado. Si tú sacas a otro presidente, también. Pero si no hay Henry Kissinger, no hay tratado del Canal de Panamá de 1977, perdón. Y aquí hay que dándole las gracias a Mónica Guardia, no solamente por estos escritos en medios nacionales, sino también por todos sus libros, que tiene creo que tiene la oportunidad de leer 2 de ellas, si no me equivoco. Aquí ella señala que el presidente Richard Nixon, que estuvo entre 1969 y 1974 al frente de esa gran nación, Nixon estuvo decidido a concluir las negociaciones durante su mandato. A pedido suyo, el secretario de Estado Henry Kissinger prestó especial interés a las negociaciones y presionó para que el tratado pudiese enviarse al Senado de los Estados Unidos de América en 1975. Tras la renuncia de Nixon, y tenemos que recordar por qué Nixon, y es muy conocido de este tema, siempre se utiliza esta palabra, ¿no? Tras la renuncia de Nixon por este caso de Watergate, el 8 de agosto de 1974, Gerald Ford, quien sucedió en el poder, retuvo a Kissinger como secretario de Estado, y con ello la política exterior que daba prioridad a la... y con ello la política exterior de Estados Unidos daba prioridad a la firma de ese tratado con Panamá.
Entonces vemos la importancia, como usted señala, qué bueno que lo mencione de esa forma, don Guillermo, porque vemos en ese periodo tan coyuntural de la segunda mitad de los años 70, estamos hablando del 74, 75 en adelante hasta el año 1980, en ese periodo era un periodo de mucha convulsión a nivel latinoamericano, también si lo queremos ver así. Es por eso que hace pocos minutos, cuando mencionaba esto de el artículo del académico Joseph Nye, del doctor Joseph Nye en Foreign Affairs, en Asuntos Internacionales, esta gran revista, hablamos también que en ese momento también estaba el tema de Salvador Allende en Chile. Claro. Entonces también estamos hablando que podemos hablar muchísimo más de lo que sucedía en otros países de Sudamérica, podemos hablar de Centroamérica. Bueno, quizás en ese entonces todavía no se sabía mucho el papel de Kissinger y Nixon. En Chile se sospechaba, pero no se tenía la certeza como ahora. Lo que sí te digo es que cuando se da el tratado, la mayoría del Senado era republicana. James Carter no tenía ningún poder para hacer que 67 senadores vinieran a Panamá en diferentes formas a conocer el paraíso comunista que estaba haciendo Omar Torrijos, según ellos. Y al final se logró la aprobación del Senado de los Estados Unidos, pero fue por el impulso que le da Henry Kissinger desde la sombra, ya fuera del poder, a esos. Pero es que los senadores de esa época, cuando tú ves los nombres, esos sí eran conservadores, no estos comunistas del Partido Republicano de ahora. No, esos sí eran conservadores en serio. Y vinieron a Panamá con cara de piedra y allá los ablandaron en contadora casi todos. Entonces, te das cuenta de que hubo un trabajo también en el cual Henry Kissinger fue muy ideólogo. Y aquí quiero aprovechar para leer un poquito más, porque es que es importante referirnos a esto, y teniendo este gran artículo de Mónica Guardia. En su recuento, ella señala, que en junio de 1976, en una reunión realizada en Santiago de Chile, Kissinger comentó al entonces ministro de Relaciones Exteriores panameño, en ese entonces, Aquilino Boyd, que ya se habían resuelto casi todos los puntos importantes de la negociación y que Ford estaría listo para llevar el Tratado al Senado en enero de 1977. Más allá, Kissinger le comentó al canciller panameño Aquilino Boyd que si los demócratas, entiéndase, Jimmy Carter, que si los demócratas ganaban las elecciones, se verían obligados a seguir con este compromiso con la República de Panamá. Y señaló, y aquí se hizo una citación directa, él no puede evitar la negociación. Hablando de Carter, se refería a Kissinger. Y decía Kissinger, yo confío en que no buscará una confrontación con Panamá si gana las elecciones. Y esto mismo repitió Kissinger al embajador Nicolás González Revilla en Washington en octubre de 1976. Tú te das cuenta. Entonces, que Omar Torrijos, qué interesante, la verdad. Omar Torrijos cambia al equipo negociador y saca todo eso de derecha. Aquí sigue y pone un montón de gente de izquierda. ¿Por qué? Porque ya se había puesto de acuerdo con Kissinger y con Bunker, que era la mano derecha de Kissinger. El jefe negociador. Era mano derecha de Kissinger. En efecto. Y traen a un tal Sol Linowitz, que es de confianza de Jimmy Carter. Entonces, Bunker no se va hasta el final, hasta el tratado. Está ahí detrás, en la parte de atrás de la foto. El muy famoso, pero muy poco mencionado, Ellsworth Bunker. Claro. Fue la cabeza del equipo negociador por parte de Estados Unidos. Se habla pero muy siempre poco. En las sombras, parece. Primero, pero era jefe de la negociación, ¿verdad? Primero, el error en Panamá de quitar las relaciones de Panamá con los Estados Unidos del pensum académico. Y segundo, no tener un buen museo de historia de Panamá que le transmita a las siguientes generaciones cómo fue la historia real. Y lo que vamos a tener es una historia toda distorsionada, que es como va ahora, en la cual, no sé, ya la cosa va pintando que prácticamente tuvieron que correr a darnos el canal por obra y gracia del Señor. Oye, Nehemías, me dice Reyes que nos vayamos a la pausa. Vamos a la pausa. Y regresamos aquí. Adelante. Con Ajedrez Político en la mañana en Compu Radio. Don Nehemías, no sé si quieres avanzar con otro tema o mantenernos en el mismo. Solamente hacer un último comentario. Me llamó mucho la atención que una influencer panameña de este movimiento anti-mini y demás, aparte que tiene problemas de conjugación de la lengua española, del castellano, también hizo, hablando de esto, ¿no? De toda esta historia de Kissinger y demás, y el legado, y Panamá, y los tratados, y toda la cosa, llama mucho la atención que ella tuviera la osadía, diría yo, de obviar
la historia panameña, sobre todo en temas de las bases norteamericanas que estaban en ese momento, y también de la realidad del Canal de Panamá antes de 1999 en cuanto a los trabajadores panameños que estaban en esa zona. Yo creo que fue muy osada en decir que pues los que trabajaban, la mayoría de los que trabajaban tanto en las bases como en el canal, pues no eran panameños, sino eran extranjeros, pobrecita. y que no pasó nada y demás. Analfabeta funcional. Ya en los años 70, antes de la negociación, la mayor parte de los trabajadores eran panameños. Yo solamente hago este Oye, mi papá, que comentario descanse, no por trabajó ahí. Yo iba cada rato de niño, por el amor de Dios. Esta muchacha, ¿de dónde salió? Bueno, en manos de gente así va a quedar la historia de Panamá. Al final de cuentas, en manos de ese tipo de personas está la historia de Panamá, porque son esos los individuos o los grandes activistas y los grandes, no estoy diciendo que todos sean malos, los grandes activistas o los influencers líderes, sobre todo de una generación en particular, que se le dice jóvenes, que estuvieron al frente, digamos, de estas manifestaciones masivas durante más de 35 días en la República de Panamá. Y hablar de esa forma y desconocer principios básicos de la historia republicana. No, el peligro no es que lo desconozca, el peligro es que divulgue, divulgue desde la ignorancia cosas que desconoce. Y que le crean. Y que le crean, que es lo que pasa. Claro, definitivamente esa es la parte complicada, de esto, pero así fue. Yo tenía que decirlo, la verdad que me avergüenza muchísimo que haya activistas, líderes sociales y demás. Son dos verdades irrefutables de mías. Capacidad de ignorancia y que la hagan, y que abiertamente la hagan pública, ¿no? Son dos verdades irrefutables. Una. Yo creo que eso es lo peor de todo. Sin Kissinger no hay tratado del canal de 1977 porque ellos estaban dispuestos a tener el tratado con Panamá. Estuviera Omar Torrijos, Omar Torrijos, digamos que tuvo una estrategia interesante que aceleró las cosas. Pero, bueno, el primer intento fue con Robles, ¿no? Con el Tratado Traje 1. Que fracasó porque, más que todo, bueno, las cláusulas... Era un convenio que se podía mejorar, evidentemente, pero cayó justo, como ha pasado con el tema minero, en la campaña política y se fue toda la porra. Y la otra cosa, que es una verdad que la gente no quiere entender o no le interesa, o hay divulgadores de una nueva historia, es que sin invasión en Panamá, ahí estuvieran los militares mandando. Así como te lo estoy contando. O sea, ya la cruzada civilista estaba agotada. Definitivamente que este tema del manejo ignorante y osado de la historia republicana de Panamá, yo creo que sobrepasa cualquier límite de conciencia cívica nacional, la verdad. Pero bueno, solamente quería hacer ese comentario, ya que iniciamos el programa hablando sobre el deceso de el ex canciller, si lo podemos decir nosotros para el idioma o las palabras que utilizamos en Panamá, secretario de Estado de Estados Unidos y también asesor de seguridad nacional Henry Kissinger.